La historia de hoy no es folclore, no es leyenda. Es un caso enterrado tras décadas de libros de contabilidad de iglesias, informes perdidos y casas incendiadas. Una línea olvidada de niños. Algunos dicen gemelos, otros dicen copias, criados por una mujer que desapareció de la vida pública tras un escándalo en 1921. Los lugareños los llamaban los niños espejo. Si encontraras una fotografía, una que no debería existir, de dos niños descalzos frente a una cabaña que ya no figura en ningún mapa, y al mirar sus caras te dieras cuenta de que son iguales, pero no del todo, como si alguien hubiera copiado a un niño y algo saliera mal en el proceso, ¿guardarías la foto o la quemarías? Bienvenidos a Espectros de lo Invisible. Quiero que hagas algo por mí ahora mismo. Mira el reloj. Escribe la hora a la que estás viendo esto y dinos en qué parte del mundo te encuentras. Porque no importa lo lejos que estés de Kentucky, esta historia tiene una forma de volver al pasado. No estaban matriculados en la escuela, nunca fueron bautizados, no hay actas de nacimiento ni tumbas, pero se les veía de dos en dos moviéndose en un fregadero perfecto. Y en 2019, un dron del gobierno los grabó en video. Déjame contarte lo que enterró el Estado y lo que el árbitro de tierra solía mantener en silencio. Esta es una historia sobre genética, aislamiento y una mujer que pudo haber diseñado su propio linaje. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal. Si has estado con nosotros antes, conoces las reglas. Mantén las luces bajas, escucha atentamente, y si ves que algo se mueve en la esquina de tu pantalla, no apartes la mirada. Y comenzamos con una fotografía que nadie recuerda haber tomado. A principios de la primavera de 1939, tras las inundaciones récord que arrasaron el sureste de Kentucky, un equipo de archivistas locales fue enviado a rescatar lo que pudieran de las habitaciones sumergidas debajo del Palacio de Justicia del Condado de Leslie. La mayor parte de lo que encontraron era lo esperado: registros de impuestos deformados por el moho, registros de nacimiento borrosos en tinta ilegible y libros de contabilidad empapados de agua demasiado frágiles para tocar. Pero en el fondo de un cajón sin marcar, dentro de un archivador metálico deformado, había algo más. Una fotografía descolorida con los bordes curvados, atascada entre dos hojas en blanco, como algo que hubiera estado escondido, no guardado. La imagen era simple. Dos niños descalzos, uno al lado del otro, frente a una cabaña derruida. Las camisas les colgaban de los hombros como ropa usada de otra década. Uno de los niños tenía la boca ligeramente abierta. Los ojos del otro parecían desenfocados. Sus rostros eran casi idénticos, pero no perfectos. Un ojo estaba ligeramente más abajo. Una mandíbula desalineada. Coincide, pero despareja, como reflejos que no se asentaron con precisión. No hay sello, ni marca de estudio, ni escritura en el reverso. Nunca se encontraron negativos. Y sin embargo, para quienes han trabajado en los archivos durante más tiempo, la foto parece deliberada, como si alguien hubiera querido que se encontrara más tarde, o que no se encontrara. Según el registro de limpieza de daños por inundaciones de 1939, la imagen se registró sin incidentes, archivada con una etiqueta genérica: niños desconocidos, posible caso de propiedad. La archivista que la registró, Martha Sullivan, afirmó posteriormente no recordar haberla catalogado doble. En una historia oral de 1973, dijo: me dio la sensación de estar interrumpiendo algo. La guardé en una caja y seguí adelante, pero no se quedó en una caja. En 1951, la foto reapareció en un cajón desordenado de una sociedad histórica local, y de nuevo en 1986, esta vez mencionada en un breve informe sobre fincas, sin marcar en el interior de los Apalaches. Para entonces, los folcloristas habían empezado a susurrar: nombra a los niños del espejo. La mayoría atribuye este término a un mensajero jubilado, Edward Zullis, quien en una entrevista grabada en 1969, dijo lo siguiente: no eran gemelos, en realidad no, pero eran idénticos, como si alguien hubiera intentado hacer una copia del otro y se hubiera agotado la tinta a medias. Los verías si viajabas en el correo cerca de Hollow Ridge, en aquel entonces, simplemente de pie en silencio junto a la línea de árboles, observando. Cuando la fotografía se mostró a ancianos locales durante un proyecto regional de folclore oral en la década de 1990, algunos reconocieron el fondo, no a los niños, sino la cabaña, el techo inclinado, la viga del porche deformada, el tercer escalón que faltaba. Esa propiedad, dijeron, una vez perteneció a una mujer llamada Lila Mae Merriweather C., conocida en la comunidad solo como Miss Lila. Vivía sola, si es que se la podía llamar así, en el límite de Hollow Ridge a las afueras de Hyannis, Kentucky. No se la había visto en el pueblo desde principios de la década de 1920. Ningún censo enumeraba niños en su hogar. Ninguna escuela en el condado había matriculado jamás a niños que coincidieran con los de la foto.
Y ningún obituario, bautismo u registro hospitalario mencionaba a Lila como madre. Pero aún así, los rumores persistían. Según un cuaderno de campo de la WPA de 1940, ahora perdido, la cabaña de la señorita Lela estaba habitada por dos niños pálidos que pueden no ser sus parientes. Esa línea escrita a lápiz es todo lo que queda. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién tomó la foto. Nadie recuerda haberla entregado al tribunal, ni por qué terminó mal archivada debajo de una pila de escrituras de propiedad de antes de la guerra. Pero los archivistas e investigadores coinciden en que algo al respecto está mal. Los rostros, la postura, la forma en que ninguno de los dos parece completamente consciente de la cámara ni del otro, y esa imagen aún existe. Caja 14, Expediente 6, Archivos del Condado de Leslie. Sellada, pero nunca explicada. Fechada solo por los daños causados por el agua y la sospecha. El primer rastro conocido de la historia que se convertiría en folclore. El comienzo de los niños del espejo. Y alguien, quizás la propia Lila, quería que se viera, pero aún no. En el tranquilo interior del condado de Leslie, donde los caminos serpentean hacia las raíces de colinas olvidadas, se alza una cresta que los lugareños aún llaman Hollow Ridge, aunque ningún mapa oficial lleva el nombre. El terreno allí es enmarañado y húmedo, cargado de laurel y niebla. Los cazadores dicen que sus perros no siguen el rastro. Los árboles, dicen, se sienten demasiado quietos. En el centro de esa quietud, una vez hubo una cabaña, hundida ahora en el suelo, pero lo suficientemente intacta en 1938 como para servir de hogar. Fue aquí, según sugieren los registros, donde vivió Leila May Merriweather y donde comenzó el primer capítulo tácito de Los Niños del Espejo. Leila nació en 1889, la tercera de 6 hijos de la familia Merriweather. Merriweather, una línea que había ocupado durante mucho tiempo el área de Hien, Merry principalmente en los márgenes de las escrituras de propiedad y los registros del censo. El último registro oficial que la sitúa en la vida pública es una transacción inmobiliaria de 1906, cuando heredó la cabaña tras la muerte de su madre. Tenía 17 años. La propiedad era modesta, de una sola habitación, bien abastecida por un manantial que se secaba cada 3 veranos. No se conocían mejoras, ni plomería, ni se presentaron mejoras oficiales. Sin embargo, se pagaron los impuestos, siempre con el cambio exacto, siempre en persona, hasta 1921. Ese año todo se detuvo. Lila se retiró repentinamente de la vida del pueblo, y los rumores llenaron el espacio que dejó atrás. La razón, oculta en susurros y suprimida por el tiempo, se insinúa en un libro de contabilidad de 1923 de la primera iglesia bautista de Hien. Una sola línea debajo de su nombre dice, desprendida de sus funciones por incapacidad moral. No hay más detalles ni notas a pie de página, pero los lugareños lo recuerdan. Un ex secretario de la iglesia, entrevistado en 1978, recordó haber escuchado por casualidad una reunión de ancianos a puerta cerrada. Recordó que el pastor dijo que Lila había traído una confusión terrible a la casa, que su hermano menor Samuel había desaparecido poco después de una larga enfermedad. No se presentó ningún informe de persona desaparecida. A partir de ese año, Leela nunca volvió a aparecer en los registros de la iglesia, los registros de votantes ni los libros de contabilidad del pueblo. No se casó, no enterró, simplemente dejó de ser vista hasta 1938. Fue entonces cuando comenzaron a circular informes, silenciosos al principio, sobre figuras avistadas cerca de Hollow Ridge. 2 niños, pálidos y delgados, vistos recogiendo leña cerca de la arboleda, siempre juntos, siempre en silencio. Nadie sabía sus nombres. Nadie recordaba ningún nacimiento. No asistieron a la escuela del condado, no figuraron en el censo de 1940, y la partera más cercana negó haber asistido al parto de gemelos que se ajustaran a su descripción. Y sin embargo, allí estaban, visibles para un puñado de cazadores y un solo cartero rural que los describió como idénticos. Pero no, era como ver la misma cara en 2 relojes, dijo. Uno corría rápido, otro corría lento, pero marcaban el mismo tic-tac. Los chicos siempre estaban cerca de la cabaña, nunca a más de 100 yardas. Nunca respondían cuando los llamaban, y se decía que Lila, ya mayor con el pelo largo y canoso, aparecía en el porche una vez cada 2 semanas cuando el carro del correo subía por la cresta. Se quedaba inmóvil hasta que el conductor dejaba el paquete. Ningún saludo, ninguna palabra. Los pocos que se atrevían a trepar más allá de la vieja cerca decían que la tierra se sentía extraña,
como si algo la estuviera observando, incluso a la luz del día. Un granjero recordaba que su caballo se negaba a acercarse a menos de 30 pies de la puerta principal. Como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración, le dijo a un folclorista en 1964. Nunca se archivaron certificados de nacimiento, ni nombres, ni registros de adopción, y aún así, desde 1938 hasta al menos 1954, Leela vivió con ellos. Dos chicos sin origen rastreable, que envejecían pero nunca lo exteriorizaban, sin amigos, sin visitas, sin preguntas. Y la pregunta sigue siendo, ¿eran suyos? ¿Eran familia? ¿Eran algo más? Fuera lo que fuesen, eran suyos. Y lo que sea que haya sucedido en esa cabaña durante esos 16 años, ocurrió fuera de la vista de cualquier autoridad. Leela Mayweather no solo abandonó la vida pública, la borró y en su lugar algo más echó raíces. Las carreteras secundarias de los Apalaches en 1949 eran menos carretera que recuerdo, grava doblada en bosque, sol tragado por la maleza. Para un comerciante viajero como Howard Kittner, 1914, que transportaba cajas de clavos, linternas y estufas de queroseno a través de 3 condados, el camino de entrada estaba medio olvidado y la salida nunca era segura. El 17 de junio de ese año su ruta lo llevó a lo largo de la línea de la cresta superior al oeste de Yen, cerca de un hueco rara vez marcado en los mapas. Los lugareños lo llamaban Corte de Yegua Muerta, un lugar evitado incluso por los destiladores ilegales. Kittner no había planeado detenerse, solo pasar y llegar a una granja que se rumoreaba que necesitaba tubería de estufa. Pero el camino se estrechó demasiado rápido, y su equipo de mulas se detuvo en una curva cerca de una vieja cerca de postes de cedro. Fue entonces cuando los vio. 2 niños estaban de pie en el porche de una cabaña derruida, enmarcada por vigas inclinadas y madera grisácea por el tiempo, menedristas. Iban descalzos, con camisas de tela demasiado grandes para ellos, con los brazos a los costados, sin inquietud, sin saludo, solo quietud. No me miraron exactamente, escribió Kittner más tarde. Uno miraba fijamente hacia atrás y el otro, bueno, no creo que viera nada, continuó. Sus rostros eran iguales, pero estaban mal, como si alguien intentara unir 2 mitades de una moneda después de que el molde se hubiera derretido. Sus ojos estaban nublados, no blancos, no ciegos, simplemente mal, como el agua de un río tras la niebla. No se oía ningún sonido desde la cabaña, ningún movimiento. Kitchener se tocó el sombrero, murmuró un cortés «Hola» y chasqueó la lluvia. Ninguno de los niños parpadeó. Esa noche, perturbado e inseguro de lo que había presenciado, Kittner hizo algo inusual en su profesión. Se sentó en el pequeño escritorio de la pensión donde se alojaba en Gen y escribió una carta a la Oficina de Bienestar Social del Estado de Kentucky, en Frankfort. La carta, fechada el 18 de junio de 1949, decía: «A quien corresponda, soy comerciante ambulante de herramientas y artículos para el hogar, y opero principalmente en los condados de Leslie y Perry. Ayer, mientras pasaba por la cima de Hien Des, me encontré con una cabaña que no había visto antes. En el porche había 2 niños pequeños. Parecían desnutridos, pero no hambrientos, descalzos y sin hablar. No reaccionaron cuando les hablé. No vi rastro de un tutor ni de sus padres. Escribo no por lesiones ni negligencia en el sentido físico, sino porque ningún niño debería verse tan vacío. Sus expresiones eran inexpresivas, sus movimientos eran ausentes, no estaban sucios, no estaban magullados, solo huecos. Eso es peor. No sé si esto merece su atención, pero algo en ellos andaba mal de una manera que no puedo explicar. Creo que necesitan algún tipo de ayuda. Atentamente, Howard J. Kittner, Etecaconca. La carta se registró en un libro de contabilidad con fecha de junio de 22. El registro en sí aún existe, desenterrado durante un proyecto de archivo universitario en la década de 1990. La entrada etiquetada como Informe Rural sobre Mineros Desconocidos en las inmediaciones de Hyen nunca recibió un número de caso. Ese año, el Sistema de Asistencia Social de Kaki recibió más de 4.000 cartas de condados rurales, la mayoría escritas a mano, muchas sin remitente. Según un ex empleado de admisión entrevistado décadas después, todo lo proveniente de Hyen se perdía. Demasiado perdido. Muy pocos caminos. La carta de Kitchener se unió a una pila de informes sin presentar en una caja marcada, como reclamaciones remotas y no urgentes. La caja nunca fue revisada. La Dractomelissa Burr, historiadora regional y autora de Holos Weight Maps, dijo más tarde sobre la carta: «Ese fue el momento en que el Estado tuvo una oportunidad. Un hombre sin motivos para mentir vio algo que no le cuadraba.
Lo anotó y lo archivaron. No se hizo ningún seguimiento. Nadie de Frankfurt visitó The Dark Cat. Los chicos nunca fueron identificados. La cabaña permaneció intacta, por lo que la carta se desvaneció, archivada en la oscuridad, igual que los niños que describía. Una advertencia no perdida, sino simplemente no leída. Lo que Kitchener vio en ese porche no desapareció. Creció silenciosamente, sin ser visto, hasta que alguien más vino a buscar. El interior de la cabaña Merriweather ya no está en pie, pero fragmentos de su orden. Sus reglas han sido reconstruidas a partir de notas de campo, inventarios forenses y un puñado de artefactos recuperados. La imagen que emerge no es la de un hogar, sino la de un espacio ritual fijado por el silencio, la simetría y el miedo. A principios de la década de 1940, la estructura ya había comenzado a derrumbarse por su propia edad, un porche hundido. Las tejas se pudrieron. Las ventanas, aunque intactas, hacía tiempo que habían sido cubiertas desde adentro. Arpillera pesada clavada en cada panel, no para el clima, sino para el reflejo. Según un relato oral recopilado en la década de 1970, las cubiertas eran tan gruesas que no se podía distinguir el día de la noche en el interior. En el interior, la cabaña seguía reglas. Nada de espejos, ni siquiera metal pulido. Toda superficie que pudiera contener un reflejo, vidrio, cacerolas de aceite, palanganas, estaba cubierta, oculta o eliminada. Un investigador que visitó el lugar décadas después observó que incluso la puerta de la estufa de leña había sido pintada de negro mate. Las ventanas tenían doble cubierta y un tocador deformado, probablemente heredado. Tenía el espejo girado hacia la pared, fijado con clavos oxidados y lo que parecía ser seno animal disecado. Las comidas se comían en silencio. 3 cubiertos sin cubiertos. La comida pasaba de un plato de hojalata desportillado a otro. El centro de la mesa tenía un anillo chamuscado donde alguna vez reposó algo, posiblemente una linterna o un crisol de hierro. Una nota garabateada por la trabajadora social Evelyn Cross, recuperada póstumamente, Otto N.C. Oro Inesube, dice: «Los niños esperan a que mastique antes de empezar». Copian sus manos, cada bocado coincide, como las manecillas de un reloj marcando al unísono. No los llamaban por su nombre. La señorita Lila se refería a ellos solo como misecos. El término aparece una y otra vez en sus efectos personales. Retazos de tela entintados con fragmentos cursivos de antiguos himnos, alterados para incluir pronombres plurales. Nos elevamos, caemos, hacemos eco. Los lingüistas locales identificaron posteriormente rastros de gaélico con inflexión apalaque en estos fragmentos, un dialecto rara vez hablado después del siglo XIX, conservado únicamente en zonas montañosas aisladas. Las palabras Shananam, la misma alma, aparece tallada en una viga de madera sobre el lugar donde dormían los niños. Uno de los pocos testimonios directos que se conservan no proviene de Leela, Minuta.Ciro, sino de uno de los niños, Minuta.Sobe, o al menos de lo que se cree que es su mano. Bajo el marco de una cama de hierro oxidado, con finas hendiduras irregulares talladas con clavos o cuchillos, se encontró lo siguiente: «Mi hermano llora en silencio. Compartimos la misma noche. Nací demasiado tarde. Comemos de su mano. Hablamos cuando cesa el viento. La escritura es tosca, letras dobladas sobre sí mismas, como si no estuvieran seguras de su forma o significado. La frase «compartimos la misma noche» aparece 3 veces, siempre espaciadas. Quienes estudiaron las marcas destacaron no solo el contenido, sino también la coordinación. Un especialista forense señaló que era como si la escritura se hubiera hecho con una mano pero con 2 mentes. Retratos cubrían las paredes, con los rostros vueltos hacia otro lado. Viejas fotos de la familia Merriweather se encontraron en un baúl de cedro durante una excavación en la década de 1960. La mayoría estaban arañadas a la altura de los ojos. Algunos habían sido cuidadosamente doblados por el centro y otros untados con una sustancia cerosa y negra que se creía que era hollín y manteca. No habían sido quemados, solo oscurecidos. También se habían alterado las herramientas. Un martillo reconvertido en carillón, una horca doblada en arco y colocada sobre el marco de la puerta como un rudimentario sigilo, minusino. Había objetos religiosos, pero modificados. Un rosario con cruces dobles. Una Biblia con secciones removidas y reemplazadas con frases escritas a mano en una mezcla de gaélico e inglés. En la última página de los Salmos las palabras «Son uno nacidos en ritmo, que ningún espejo hable». En la primavera de 1953, Evelyn Cross, una trabajadora social de 24 años de Louisville, fue asignada a un programa de extensión social recientemente financiado, encargado de localizar y evaluar a familias que vivían en extremo aislamiento en los Apalaches. La iniciativa parte de una subvención de salud pública de la posguerra
Tenía como objetivo brindar educación, cupones de alimentos y acceso a la asistencia social básica a los valles olvidados en condados a los que ya no se podía acceder por tren ni correo postal. Eibeen era brillante y ambiciosa. Recién graduada del Berea College con honores en sociología y estudios de los Apalaches. Sus compañeros la describían como idealista, quizás exageradamente. Su supervisor, en un memorando fechado el 9 de marzo, escribió: «La señorita Cross está decidida a llegar a quienes nadie más llegará. Eso puede ser útil o peligroso». Su asignación la llevó a Jain, Menestec-Catuqui, un pueblo ya conocido por su deserción. Para 1953, más de la mitad de sus residentes se habían marchado debido al cierre de minas y a las carreteras arrasadas. Su cofer, un lugareño contratado como guía, se negó a pasar la línea de árboles cerca de Hollow Ridge. A las carreteras, dijo, no les gustan los forasteros. Así que caminó sola, casi 8 kilómetros por un sendero marcado por el barranco, con su mochila, un almuerzo para llevar y una copia del formulario de evaluación de bienestar emitido por el estado El.Dele. En lo alto de la colina se alzaba la cabaña Meriwether. El.Dele, su diario meticulosamente guardado en las primeras páginas, fue recuperado años después, envuelto apretadamente en lo que parecía ser una camisa de algodón infantil. La tela estaba manchada, la encuadernación deformada, y al abrirlo, olía ligeramente a hierro y tierra. La primera entrada dice, 3 de abril de 1953, 14:40 h. Llegué a la finca. La cabaña estaba en mal estado, no había timbre. Llamé 2 veces. No hubo respuesta. Estaba a punto de irme cuando 2 niños salieron al porche. Idénticos en altura, postura y ropa. Sin zapatos. No hablaban, solo observaban. Era como estar entre 2 reflejos. La segunda entrada, pocas horas después, 3 de abril de 1953, 18:10. Les ofrecieron melocotones enlatados, que rechazaron. Apareció una mujer. Mayor, con el pelo blanco trenzado, el rostro oscurecido por el sol, solo dijo, «Llegas tarde». Su voz era monótona. Me dijo que eran mis secos, sin nombres. Me permitió pasar la noche. Afirma no necesitar ayuda. Lo evaluaremos más a fondo mañana. Sus entradas se acortan después de eso. Su escritura, antes fluida y formal, comienza a fermentarse. La nota del día siguiente es irregular, apresurada. 4 de abril. Hora poco clara. Algo anda mal con sus bocas. Se mueven como si estuvieran aprendiendo a ser humanos. Uno copia al otro antes de hablar. Pregunté por su madre. Ambos señalaron el mismo árbol. Sin palabras, solo señalaron. Al llegar a la última entrada, su mano tiembla sobre la página. 4 de abril, tarde. Sus pulmones no respiran bien. No es un silbido, es como la sincronización, como si uno esperara al otro. Se toman de la mano mientras duermen. Soy el único que parpadea. Evelyn Cross nunca regresó a Louisville. Su desaparición se archivó discretamente como un presunto accidente en un terreno agreste. El comunicado oficial del Departamento de Servicios Familiares atribuyó la culpa al mal estado de las carreteras y a la falta de infraestructura de comunicaciones. Pero en privado, varios oficiales de campo expresaron su preocupación. Uno señaló que su conductor asignado se negó a aceptar futuros trabajos en el condado de Leslie y abandonó el programa por completo. Otro recordó que un hombre que decía trabajar en los archivos estatales se llevó de la oficina una caja con los documentos de campo de Evelyn. Posteriormente, no se encontró ese nombre en los registros de empleo. El diario no se volvió a ver hasta 1979, cuando apareció en una venta de bienes en Harlem. Lo compró un coleccionista de efímeras sureñas que denunció el extraño olor y la forma en que la tinta se había corrido, como si el papel hubiera sudado. En la última página, escritas con una letra diferente, posiblemente no la de Ivy Ben, había 3 palabras. Respiramos juntos. Las autoridades se negaron a reabrir el caso. Un memorando interno mencionaba el deseo de no sembrar el miedo entre los habitantes rurales. Su nombre nunca se añadió al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Pero en Gen recuerdan, quizás no su nombre, sino la historia de una mujer que entró en la hondonada y nunca volvió a salir. En la mañana del 12 de abril de 1954, se avistó una ligera neblina que se enroscaba sobre los árboles al borde de Hollow Ridge. El lugar habría pasado desapercibido de no ser por un hombre, Caleb Langford, un cultivador de tabaco cuyas tierras colindaban con la antigua parcela de Meriwether. En una declaración grabada 30 años después, Langford recordó, no era como un incendio que yo conocía. No era humo negro, ni denso, solo una elevación gris pálida como el vapor de una tetera. Y el aire olía a cobre húmedo y moho, nada que se queme debería oler así. Langford montó su mula aparte del sendero antes de detenerse. No cruzaría el límite, no por miedo, afirmó, solo por instinto.
Lo que vio desde la cresta confirmó que algo había cambiado. La cabaña Merriweather, Essilonic 1 y Ocas, antes apenas visible entre la maleza, había desaparecido. No se había derrumbado, no se había deteriorado, había desaparecido. Altomo Simonsar, la oficina del sheriff del condado de Leslie, recibió una llamada 2 días después. Un equipo de campo llegó a mediados de semana, guiado por un viejo mapa minero y las indicaciones de Langford. Lo que encontraron desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. El sitio de la cabaña no se había quemado de afuera hacia adentro, como suelen hacerlo los incendios en la madera seca de los Apalaches. En cambio, se había derrumbado hacia adentro, carbonizado en un radio centralizado y estrecho. No había señales de acelerante externo. No había rastros de árboles quemados, ni llamas circundantes. El perímetro parecía intacto, como si el fuego se hubiera encendido en las entrañas de la casa y consumido solo lo que debía. Entre las cenizas sobrevivieron algunos objetos. Un zapato de cuero de niño estaba gravemente quemado. Los cordones se derritieron. Un fragmento de mandíbula, humano, pero sin registros dentales coincidentes en los archivos estatales. Y lo más inquietante de todo, 2 pequeñas huellas de pies descalzos preservadas en el hollín como arcilla prensada, alejándose de las ruinas, una al lado de la otra hacia el bosque, sin regresar jamás. No se encontraron restos de adultos, ni rastro de Lil Merriweather. Pero ese no fue el final. 3 días después del incendio, la oficina del golpe de estado de Leslie recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel amarillento, escrita a máquina y doblada 2 veces. La nota decía: la sangre corría en círculos. Los gemelos nunca estuvieron destinados a ver el sol. Fue escrita en una Remington Modelo 5, una máquina común en la década de 1930 y principios de la de 1940, pero con un patrón distintivo de manchas de tinta, el tipo asociado con cintas usadas en exceso y martillos desaliñados. Los investigadores intentaron rastrear la carta. Los registros postales no llevaron a ninguna parte. No se recuperaron huellas. No se conservaron restos de sobres. La carta fue registrada, copiada y archivada discretamente. Nunca se hizo seguimiento. Durante años, los registros locales omiten cualquier mención del incendio de Merriweather. Compañía. Una auditoría de 1955 sobre incendios estructurales regionales enumera solo 2 casos en el condado de Leslie, ninguno de los cuales coincide con la ubicación de Hollow Ridge. Nunca se presentó ninguna reclamación al seguro por la propiedad. No se emitió un certificado de defunción oficial. En cambio, el terreno fue marcado como abandonado, inhabitable. La parcela volvió al condado. Nadie la compró. El sendero que conducía a ella se perdía en el bosque. La falta de seguimiento no fue negligencia. Fue evasión. Todos sabían que no debían cavar demasiado. Dijo el agente retirado Willard Mooney en una historia oral de 1983. Esa casa ya no era una casa. Era una herida. Durante décadas, la carta permaneció en un cajón de personal en el antiguo juzgado, casi olvidada hasta que fue redescubierta por archivistas durante una renovación del edificio en 1991. Ahora se conserva en el anexo histórico del condado bajo una etiqueta de archivo restringido. Merriweather sin resolver. Hasta el día de hoy no ha aparecido una segunda carta. Nadie confesó jamás. Pero esa frase, la sangre corría en círculos, se ha convertido en una especie de proverbio local EGN. Está una quemadrazos. Una advertencia no escrita en la ley, sino recordada en silencio. Y aunque la casa ya no está, el camino permanece cubierto de maleza, sí, pero no borrado. Algo terminó ese abril, pero no todo punto después del incendio en la cabaña Merriweather en 1954, la documentación oficial de los gemelos, si es que alguna vez existió, cesó por completo. No hay certificados de defunción ni avistamientos presentados legalmente para el Estado. El caso se había quemado hasta cerrarse, pero la gente de los Apalaches no necesitan papeleo para recordar, transmiten historias. El primer avistamiento conocido tras un incendio ocurrió en 1956, apenas 2 años después de la desaparición de la cabaña. Un cazador llamado Edgar Mullins, residente de toda la vida del cercano Dry Hollow, afirmó que estaba rastreando ciervos con la luz de una linterna a lo largo del lecho de un arroyo cuando vio algo río arriba. 2 chicos descalzos, con el agua hasta los tobillos. Al principio pensé que simplemente se habían perdido, le contó Mullins a un folclorista regional en 1971. Pero luego me di cuenta de que ninguno de los 2 se movió.
Ni siquiera cuando me metí en el agua, ni siquiera cuando levanté la linterna. Simplemente miraban la corriente, con la misma postura, la misma inclinación de cabeza. Uno de la izquierda tenía un tic en el ojo, como si intentara recordar cómo funcionaba el parpadeo. El cazador se dio la vuelta. Para cuando regresó con otros, el arroyo estaba vacío. El siguiente relato importante provino de Margaret Hensley, una maestra jubilada de Pikeville. En 1962, informó haber recogido a 2 adolescentes al borde de una carretera cerca de Dismal Creek. Estaban pálidos. No pálidos como el papel, solo pálidos uno cuadro ella. Ropa idéntica. Camisas con cuello metidas en pantalones, las manos cruzadas sobre el regazo como si alguien que nunca había conocido a un niño les hubiera enseñado modales. Ni pestañearon, escribió. Les ofrecí cacahuetes. No comieron. Uno de ellos se volvió hacia mí y susurró, «Volvemos». Luego abrieron la puerta en una curva y salieron. Ni siquiera detuve el coche. La Sarah Hensley no presentó ningún informe. Contó la historia solo una vez durante una entrevista de 1974 realizada para un programa de radio itinerante, Backwards Shadows. Esa grabación se transmitió una vez y luego se archivó. Fe o pies sobreviven solo en carretes de cinta que ahora se conservan en una colección privada de folclore en Charleston. A fines de la década de 1960, las historias de los Mirror Boys se habían apoderado del este de Kentucky y partes del suroeste de Virginia. Aunque nadie se puso de acuerdo sobre los nombres, las edades o las características exactas, siempre permaneció un detalle. Había 2, siempre 2. El folclore se extendió en capas. Los monitores de campamento advirtieron a los niños que no se alejaran de la luz del fuego. Los abuelos murmuraban sobre los niños que se acercaban a las ventanas por la noche, mirando a través del vidrio pero nunca golpeando. En Hien, 1900, surgieron historias de puertas mosquiteras dejadas un tarro en la mañana, huellas de barro afuera de los dormitorios de los niños, siempre en parejas, siempre descalzos. En 1968, Leslie Ledger, un periódico de un pequeño pueblo, publicó una nota de un párrafo en su columna de informes extraños. La Sarah Leanne Carter de Mill Creek informa haber visto a 2 niños idénticos observando a sus vacas desde la cresta. Dice que desaparecieron cuando los llamaron. Su esposo afirma que se asustó con las sombras. No se publicó ningún artículo de seguimiento. El interés académico en la leyenda alcanzó su punto máximo brevemente a principios de la década de 1970, cuando la folclorista Dra. Helen Worthing, de Berea College, publicó un pequeño artículo titulado Ecos en la sangre, Ley de los gemelos apalaches e informes de avistamientos anómalos. En él catalogó casi 22 historias distintas, todas centradas en 2 niños idénticos y silenciosos que aparecen cerca del agua, el vidrio o las puertas. Estas historias, escribió, no se construyen a partir de la fantasía, se construyen de la memoria. Sean sobrenaturales o no, tienen un peso, familiares, regionales, heredados, pertenecen a un lugar que no olvida. De hecho, las historias continuaron. Un campista en 1973 juró que se despertó y encontró a 2 niños sentados con las piernas cruzadas afuera de su tienda, con las manos sobre las rodillas y los rostros flácidos por el sueño o la imitación. Otros descartaron estos cuentos como una sugerencia masiva nacida de décadas de aislamiento, pobreza y temor heredado, pero aquellos que han escuchado las historias durante suficiente tiempo saben que eran mejores. Estos no son solo cuentos de fogata, son herencias no escritas, no enterradas, una forma de recordar lo que a nadie se le permitió decir que algo sobrevivió al fuego y todavía está observando. En 1971, el Dr. Marshall Greaves, un psiquiatra clínico jubilado de Columbus, Ohio, se mudó a una modesta cabaña de alquiler en las afueras de Hyde, Kentucky. Los lugareños asumieron que buscaba soledad después de décadas de trabajo en el hospital. Pero su llegada no fue accidental. Sin que lo supieran los funcionarios del condado o los vecinos, Greggs había estado investigando en privado la desaparición en 1953 de Evelyn Cross, una exalumna suya durante su tiempo en Berea College. Su caso, latente durante mucho tiempo y enterrado silenciosamente, lo había preocupado durante casi 2 décadas. No vino por paz, sino por respuestas. Greggs comenzó donde terminaban los registros, en las salas de archivos de los condados de Leslie y Perry. Pasó meses revisando registros de impuestos, registros de bautismo y suplementos de censo escritos a mano, buscando evidencia de la familia que Evelyn había sido enviada a visitar. Lo que encontró lo perturbó. Ramas enteras de la familia Merriweather, 2000 segundo dio 50 llamas 61 series, particularmente de los años 1820,
parecieron desaparecer del registro público después de 1912. Se registraron los nacimientos, pero no las muertes. Los matrimonios desaparecieron a mitad del linaje de 1900. En un registro del condado de 1908, encontró una lista de 6 niños Merriweather que vivían en una propiedad ahora desaparecida. Para 1915, los mismos nombres habían sido tachados sin notas de entierro o migración correspondientes. A medida que Griaves rastreó a la familia Maas, emergió un patrón perturbador. Documentos de herencia, transferencias de tierras e incluso registros de alfabetización comenzaron a mostrar nombres superpuestos. Tíos que se convertían en padres, primos listados como hermanos, los mismos apellidos repitiéndose en bucles cada vez más apretados. En una nota marginal en su diario de investigación, Griaves escribió: «No es un árbol genealógico, sino una espiral. La sangre se volvió hacia adentro». Para 1974, había recopilado más de 200 páginas de notas, cuadros genealógicos y entrevistas transcritas con lugareños mayores. Una mujer, ahora ciega, le dijo que no se casaron con alguien de otra familia, que nunca lo hicieron. Se mantuvieron en secreto como una promesa. Griaves se convenció de que Lila May Merriweather, que sospechosa durante mucho tiempo de criar gemelos en aislamiento, no solo había heredado un linaje retorcido, lo había preservado deliberadamente. En una última nota mecanografiada que dejó en su escritorio, escribió: «Esto no fue cuidado, fue arquitectura. Ella los construyó». Griaves creía que los gemelos que Aiblim encontró no fueron el resultado trágico del aislamiento, sino el resultado intencional de la endogamia generacional forjada con el tiempo por una mujer que veía la pureza genética no como una ciencia, sino como un ritual. Planeaba publicar. Tenía suficiente para un manuscrito, suficiente para mencionar nombres, suficiente para exigir al Estado que reabriera el caso. Pero en febrero de 1979, todo se detuvo. Un vecino que repartía leña encontró la puerta principal de la cabaña de Graves abierta de par en par. Dentro no parecía que se hubieran llevado nada. Sus notas estaban apiladas cuidadosamente sobre la mesa de la cocina, organizadas por capítulo, ordenadas, etiquetadas e intactas. Su grabadora aún tenía pilas nuevas. Sus gafas de lectura descansaban sobre su diario, y colocada directamente en el centro de la mesa había una única fotografía en blanco y negro nunca antes vista. Mostraba a 2 niños descalzos, de pie con el agua, hasta las rodillas, en un arroyo. Tenían los brazos entrelazados por los codos, sus cabezas inclinadas de forma idéntica hacia la lente. Sus ojos no reflejaban ninguna luz. No estaba claro quién tomó la fotografía ni cuándo. Nunca más se volvió a ver a Graves. Los equipos de búsqueda peinaron las colinas durante días. Los perros se negaron a cruzar un arroyo cerca de la antigua parcela de Merriweather y no se encontró ningún rastro, ni siquiera huellas. Su desaparición fue declarada inconcluyente. Sus colegas, una vez escépticos, se inquietaron. La doctora Leslie Warren, quien trabajó con Graves en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Columbus, declaró posteriormente que Marshall creía en patrones, no en fantasmas ni maldiciones. Veía intenciones donde otros veían accidentes. Si desapareció, fue porque alguien decidió que el patrón estaba completo. Sus notas fueron guardadas en cajas y archivadas, aunque ahora faltan muchas páginas. La fotografía se conservó bajo vidrio y se marcó como evidencia de origen desconocido. La etiqueta se ha desvanecido desde entonces. Lo que queda es un creciente consenso entre investigadores y folcloristas. Griaves no se excedió. Simplemente se acercó demasiado. Y lo que sea que Leila May construyó en esa hondonada, nunca estuvo destinado a ser examinado. En el otoño de 1992, un proyecto de expansión de carreteras financiado por el Estado estaba en marcha justo al norte de Jaén, Kentucky, donde las cuadrillas debían excavar una nueva circunvalación a través de una de las últimas crestas sin desarrollar del condado. El proyecto avanzó sin problemas a través de lechos de roca y sistemas de raíces hasta la mañana del 4 de octubre. Según los registros de avistamiento, la retroexcavadora chocó contra algo inusualmente blando debajo de la línea de árboles oriental. Al principio se asumió que eran restos de animales. La perturbación reveló un pozo poco profundo, de aproximadamente 6 pies de diámetro, que contenía 3 esqueletos parciales, del tamaño de un niño, curvados como si hubieran sido colocados deliberadamente. La construcción se detuvo. El área fue acordonada, y la unidad antropológica del estado de Kentucky fue enviada dentro de las 36 horas. La antropóloga principal del caso, la doctora Eileen Cast, dio una declaración 3 semanas después.
Sus hallazgos no se hicieron públicos en ese momento, pero las notas de una conferencia forense de 1994 aparecerían más tarde en un archivo de investigación. Los huesos eran humanos. Niños probablemente de entre 7 y 10 años, pero los cráneos estaban deformados, no por trauma, sino por el desarrollo. Las placas craneales se habían fusionado prematuramente. Las mandíbulas, una en particular, estaban alineadas de forma antinatural. Los dientes se superponían en patrones especulares. Eran demasiado simétricos para ser una coincidencia, demasiado equivocados para ser gemelos. Los restos no tenían identificadores, ni joyas, ni ropa, ni restos de tela. La secuenciación de ADN fue limitada en 1992, pero el análisis mitocondrial descartó cualquier coincidencia con niños desaparecidos conocidos en Kentucky que datan de 1960. Los registros dentales no encontraron comparación. El equipo no encontró señales de marcadores funerarios, ni ataúdes, ni materiales para sudarios, solo hueso desnudo colocado directamente en la tierra, pero fue lo que encontraron en la mandíbula más pequeña lo que generó preocupación y confusión. Grabado débilmente, casi imperceptiblemente, debajo del hueso derecho había un tallado superficial en la superficie del hueso, formando una forma de bucle de apenas media pulgada de ancho. Gia torció la figura horizontal de 8, el bucle infinito. Las notas del Dr. Cast sugieren que fue tallado post-mortem, con un objeto metálico de unión fina, no marcas de animales ni erosión ambiental, pero no se realizó ningún análisis adicional. En 6 semanas, la Oficina de Preservación Histórica de Kentucky publicó su declaración oficial. Restos históricos indeterminados, probablemente anteriores a la década de 1950, sin relevancia criminal actual. Caso cerrado. Se reanudó la excavación. Un ex técnico de campo, hablando anónimamente con un equipo documental regional en 2001, recordó su experiencia procesando los huesos. Había visto de todo. Cadáveres quemados, tumbas de la guerra civil, incluso un caso de restos fetales en el condado de Pike. Pero esto no estaba bien. Esos niños no solo estaban deformados, fueron copiados como si alguien hubiera intentado hacer la misma persona 2 veces y se hubiera equivocado 3 veces. Cuando vi la mandíbula, cuando vi ese símbolo, empaqué mis cosas y me fui. Nunca volví a excavar. Los huesos fueron transferidos al almacenamiento estatal en Frankfurt, sellados en cajas sin marcar etiquetadas con el ID de caso EGD9CH3. A partir de 2025, siguen sin ser reexaminados laquintos de coronados. No se erigió ningún monumento conmemorativo ni se crearon registros de entierro. El pozo fue rellenado, compactado y ahora se encuentra debajo del arcén pavimentado de la Ruta 13A. El tramo de carretera es conocido entre los trabajadores de la construcción como el corte silencioso, porque no se escuchan pájaros en esa curva de la cresta. Ninguno anida allí. Sin embargo, en los círculos folclóricos, el descubrimiento reavivó viejas historias, cuentos de los niños del espejo, de niños extraños vistos en parejas mirando desde los lechos de los arroyos o las hileras de árboles. El bucle infinito, mencionado por primera vez en la transcripción de un himno de Meriwether en 1917, se convirtió en tema de acalorado debate entre historiadores regionales y folcloristas. Era un símbolo familiar, una maldición, una marca generacional transmitida por la sangre. En un artículo de 1997 en Appalachian Record, la folclorista Dragelen Worthing concluyó: "No podemos explicar lo que el Estado ha decidido no cuestionar. Pero en Hien, la tierra habla cuando los vivos no lo hacen. Estos niños no fueron encontrados, fueron revelados. El misterio persiste, nadie los ha reclamado, nadie sabe de dónde vinieron, pero los huesos, silenciados, enterrados, marcados se han convertido en una especie de testimonio silencioso, no de lo que sucedió, sino de hasta dónde llegará la tierra para ocultar lo que otros se niegan a ver". Para la década del 2000, la mayoría había olvidado el nombre de Meriwether. La cabaña había desaparecido hacía tiempo, los huesos, guardados en cajas y enterrados en un almacén del gobierno, y las historias, gemelos en el bosque, niños sin nombre, se habían convertido en folclore. Pero las historias no mueren en los Apalaches. Solo esperan nuevos testigos. En agosto de 2007, un par de excursionistas del condado de Hazard tomaron un atajo a través de Hollow Ridge mientras cartografiaban los niveles de agua cerca del antiguo lecho del arroyo. Uno de ellos, un líder scout voluntario llamado Jeremy Fields, describiría más tarde el momento en una entrevista local. Doblamos una curva y vimos algo que sobresalía del barro. Al principio, pensé que era un viejo marcador de sendero, pero era una cruz de madera, solo pino tosco atado con alambre de cerca oxidado, 2 zapatos de niño, uno al lado del otro, limpios como el día que los compraron.
Los zapatos eran de lona de la década de 1950, vendidos, impecablemente conservados, grabados en la cruz con un clavo o alambre caliente, con las palabras, misma sangre, misma alma, misma fin. No había rastro cercano, ni campamento, ni tumba. Nadie se presentó a reclamar el monumento. 6 años después, en 2013, Royce Kellerman, un agente de fianzas jubilado y ahora investigador independiente, emprendió un proyecto personal. Rastrear una serie de cartas anónimas enviadas a oficinas de correos en 5 pueblos de los alrededores de Haiyan. Las cartas eran pequeñas, mecanografiadas en papel de cintas envejecido, todas firmadas con el mismo nombre, Merriweather, Kesa, sin remitente. Cada carta contenía vagas referencias a tutelas inconclusas, hijos desalineados y la silenciosa ciencia del parecido. El contenido era inquietante, pero lo suficientemente impreciso como para evitar acciones legales, pero lo suficientemente consistente como para sugerir un patrón. Kellerman cruzó las fechas y lugares de envío. La situó en un radio de 68 kilómetros. Siempre bufones rurales. Siempre cerca de caminos de acceso a las crestas. Su conclusión fue escalofriante. Estas no eran historias de fantasmas. ¿Soy yo el que mantenía la identidad como un ritual? ¿No el que se escondía, el que daba vueltas? Presentó sus hallazgos a la oficina del sheriff local. Se archivó el informe. No se hizo ningún seguimiento. Luego, en 2019, el patrón rompió la contención. Como parte de un programa de prevención de incendios forestales, el Servicio Forestal de EE.UU desplegó drones aéreos sobre bosques remotos de los Apalaches. Un dron que inspeccionaba los patrones de elevación sobre el límite del condado de Leslie capturó 15 segundos de metraje marcados como inusuales por un software interno. El clip mostraba 2 figuras descalzas, pálidas, delgadas, moviéndose a través de una maleza densa. Sus extremidades se balanceaban al unísono de forma antinatural, con las cabezas inclinadas exactamente en el mismo ángulo. Incluso en una escala de grises pixelada, sincronicidad era inquietante. No caminaban como 2 personas, se movían como una sola. El metraje se archivó de inmediato bajo una clasificación de anomalía de vida silvestre de falso positivo. Nunca se hizo público, pero alguien lo filtró. Un técnico forestal, cuyo nombre se mantiene en reserva, publicó un desglose fotograma a fotograma en un foro de mensajes cifrados utilizado por investigadores independientes y archivistas de folclore. La publicación se eliminó en cuestión de horas, pero no antes de que apareciera una cita final debajo del video, escrita en blanco sobre una pantalla negra. No es que sobrevivieran, es que alguien lo quiso. No se ha vuelto a ver ni saber nada del técnico desde entonces. Hoy, Hollow Ridge está cubierto de maleza de nuevo. El camino que conduce no está marcado y las vistas por satélite solo muestran el dosel de los árboles. Los lugareños dicen que el GPS no funciona cerca del arroyo, los teléfonos fallan, los perros se quedan en silencio. Aún así, algunos dicen haber visto figuras al anochecer, siempre en parejas pálidas descalzas observando. Los investigadores lo llaman folclore heredado, un eco psicológico, un mito rural nacido del aislamiento y el dolor. Pero eso no explica las imágenes del dron, ni al macho, ni los huesos que no tenían nombres coincidentes. La verdad es más simple y oscura. La historia de los Merriweather nunca terminó, simplemente dejó de ser contada en voz alta y en su silencio cambió de nombre. Se convirtió en un movimiento, un patrón, un legado que se alimenta desde dentro. Misma sangre, misma alma, mismo fin. No se han ido, solo esperan.